Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy comenzaremos con nuestra clase número 19, Comprender la Cruz. En Comprender la Cruz estaremos usando tres etapas o tres diferentes clases. En esta primera, que es la número 19, estaremos viendo el poder de la cruz. Repito, la clase número 19 se llama Comprender la Cruz, entre paréntesis, el poder de la cruz, porque más adelante estaremos viendo otras clases que están relacionadas con el poder de la cruz. Comenzamos con el poder de la cruz y su introducción. Nuestra clase tiene una introducción de la cual vamos a desplegar las partes que hay que llenar. Esto con el propósito de que usted lo pueda llenar y luego escuchar. Ya recuerde que usted puede siempre hacer una pausa y llenar su hoja y luego continuar con el audio y así poder comprender y no perderse. Bueno, como inicio tenemos la introducción. La cruz de Cristo está en el corazón de nuestra fe cristiana. Sin ella, la parte de llenar sería: sin ella no tenemos fe, y fuera de su verdad el cristianismo pasa a ser solo otra filosofía de la vida, un asunto de palabras e ideas. Jesús no vino para darnos otra clase de ideas acerca de Dios, sino al contrario, vino para morir por nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos habla en Marcos 8:31 y dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Amén. Entonces, esa es la idea de este periodo que vamos a entrar al aprender en esta clase del poder de la cruz, es de hacernos la idea de comprender el Evangelio, donde radica en la cruz, donde está ubicada en nuestro Evangelio. Amén. Entonces vamos a ir al inciso A. Y el inciso A habla de los 6 ayes del hombre. ¿Qué son los ayes? Pues los ayes son lamentaciones. Lamentaciones por haber pecado, lamentaciones por haber fallado a Dios. En el jardín del Edén nos dimos cuenta de que hubieron varios ayes. También en Apocalipsis tenemos los 3 ayes de Apocalipsis. La Biblia está llena de este tema de los ayes. Podemos encontrar los ayes de las águilas o del águila, el ayes de Babilonia, también los 8 ayes de los escribas y fariseos. Entonces, estos son nombramientos de las lamentaciones. ¿Cuántas lamentaciones tuvieron estas etapas? Pero para aquí a los hombres, la Biblia o el tema nos quiere enseñar, comenzando desde el principio, los 6 ayes de el hombre. En el tercer capítulo de Génesis, vamos a desplegar primero. Vamos a ver los 6 ayes del hombre, y aquí tenemos 1, 2, tenemos 3, tendríamos 4, y estamos desplegando todo para que usted pueda llenar. ¿Por qué tenemos que empezar con los ayes del hombre? Porque en el tercer capítulo de Génesis nos es dado profundamente los efectos del pecado. Después de la caída del hombre por su desobediencia a Dios, somos introducidos a los tristes efectos de la desobediencia. Aunque el hombre vivió como un agente libre en comunión con Dios y se le había dado la autoridad para regir sobre todo lo demás en la tierra, ahora estaba en esclavitud. Satanás tenía el dominio sobre él, y desde aquel momento en adelante la raza humana ha sido sometida a todo mal y aflicción como resultado del pecado. Aquí el hombre pasó de ser sometido a 6 terribles ayes que desde aquel momento en adelante han sido la fuente de todo dolor y aflicción del cuerpo, el alma, el espíritu, que la raza humana jamás haya experimentado. Todo comienza en el capítulo ya 3 de Génesis, en la caída del hombre. Desde ahí se comienza a trabajar con
el tema de la cruz, comprendiendo la cruz, con el poder de la cruz. Es desde entonces, realmente la cruz no es un tema que comenzó a escribirse o a hablarse en los evangelios, porque lo vemos ahí manifestado. No, realmente el tema de la cruz comienza allá atrás, cuando Adán y Eva caen en pecado por causa del engaño de la serpiente. Entonces, desde allá comenzó a padecer los 6 ayes del hombre. Número 1, el primero es la culpabilidad y la condenación. El primer ay del hombre es la culpabilidad y la condenación. Nosotros somos seres que padecemos de mucha culpabilidad y condenación. Si usted nota a los seres humanos, se siente satisfecho cuando se ha equivocado, siente más satisfacción de sentirse culpable, de sentirse condenado, que escuchar que tiene una oportunidad para ser libre. Los seres humanos nos gusta escuchar que alguien que no somos nosotros tuvo la culpa. Para pedir perdón queremos saber de alguien que la otra persona se equivocó. Aunque nosotros nos hayamos equivocado, siempre buscamos en la otra persona la razón para decir ellos se equivocó y culpar a esa persona y condenar a esa persona. Entonces, viene de nosotros, viene de raíz de pecado el primer ay, que es la culpabilidad y la condenación. Tanto el hombre como la mujer, cuando fueron desafiados por Dios, intentaron evitar esta culpabilidad, se la pasaron del uno al otro. Al final solo la vieja serpiente tenía la voluntad de aceptar la culpa. El fracaso de la humanidad desde entonces ha sido el factor que ha dividido al hombre del hombre de Dios, hasta que no aceptamos nuestra culpabilidad, o hasta que no aceptemos nuestra culpabilidad, no puede haber una reconciliación con Dios. Pero nuestra culpabilidad ante Dios es de tal naturaleza que nunca podríamos expiarla nosotros mismos o limpiarlo nosotros mismos. Por esa razón Jesús vino a ser nuestro portador de la culpabilidad. Llevó nuestros pecados en su cuerpo allá, lo colocó. Todos nuestros pecados estaban en su cuerpo y su cuerpo fue colocado en aquel árbol, en aquella cruz. Le dice árbol porque es la madera que sacó de ahí. Entonces, el primer ay del hombre es la culpabilidad y la condenación, que hasta el día de hoy las personas que no practican el perdón todavía caen en ese error de estar buscando siempre el culpable, de estar buscando siempre a quien condenar para sentirse ellos libres. Y eso fue lo que sucedió en el inicio en Génesis 3. El hombre se equivoca, le echa la culpa a la mujer se equivoca, le echa la culpa a la serpiente. Amén. Entonces nadie pudo tomar la culpabilidad, nadie pudo tomar la culpa y decir yo fui, condénenme a mí. Fue de hecho mi culpa, no fue la de la mujer, porque yo fui el que no tuve dominio propio para hacerlo. El punto número 2 tiene que ver, o el segundo ay, acuérdense que estamos viendo los 6 ayes del hombre. El segundo ay es opresión del diablo. Antes que el hombre cayere, no estaba sometido al dominio de Satanás. Ahora que el hombre está separado de Dios, está a la merced de Satanás. Sin embargo, la cruz ha acabado con el poder indiscutible, indiscutido. Esto me encanta. Colosenses 2:12 es una de las mejores formas de expresar la victoria que se dio en la cruz. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento. Qué lindo esto, mire, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavando en la cruz, dice Colosenses 2, verso 14. Ahora voy a leer el verso 15. Termina el verso 14 diciendo, y clavando en la cruz, y el 15 comienza, y habiendo despojado a los poderosos, o sea, a las potestades y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, los exhibió, dice en unas versiones, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la opresión el segundo ay del ser humano o del hombre es la opresión del diablo, la cual el diablo viene a oprimirnos cuando estamos en delitos y pecados, pero cuando en la cruz el Señor venció,
Él nos quitó toda esa opresión que el diablo tenía sobre nosotros. Por eso es que lo dice en Colosenses, y habiendo despojado a los poderes, se les quitó todo el poder y toda la autoridad al demonio, a los demonios, al diablo, para que nos oprimiera. Fueron despojados, se les quitó toda la autoridad y hizo Dios de ellos un espectáculo público. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que la victoria fue llevada allá en la cruz. El tercer ay es el ay del sufrimiento. Y el ay del sufrimiento tuvo que ver con el dolor. Fíjense bien, en ningún sitio de la Biblia leemos que la enfermedad y el sufrimiento sean voluntad de Dios para la humanidad. Son la consecuencia del pecado y y encuentra su fuente en la obra de Satanás como resultado de la desobediencia del hombre. Esto no quiere decir que Dios no pueda usar el dolor y el sufrimiento para su propio propósito de gracia en nuestra vida. Claro que puede, pero sabemos que esto no es lo mejor de Dios para sus hijos. Y en el perfecto reino de Dios, todos estos elementos de enfermedad ajenos serán descartados, por cuyas heridas, dice, fuimos sanados. Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Ahí está. El dolor y el sufrimiento era un ay también que nosotros llevábamos por nuestros delitos y pecados, pero, como nos dice Pablo, por sus heridas fuimos sanados. ¿Dónde fuimos sanados? Allá en la cruz. En la cruz es donde se pagó por todos esos dolor y sufrimiento que había causado el pecado en nuestras vidas. El ay número 4 es la ansiedad y la preocupación. El hombre fue sentenciado a una vida de trabajo duro, de acuerdo a Génesis 3, 17 y 19. Aunque había vivido en un jardín de la generosidad de Dios, rodeado por todo lo que necesitaba bajo la vida y salud, ahora estaba condenado a dificultad y esfuerzo. Fíjese bien, en Génesis 3, si usted lo lee, estamos hablando de los ayes del hombre donde comenzaron. Génesis 3, versos 17 y 19 dice, entonces dijo a Adán, Dios, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. El 18 dice, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Verso 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues el polvo eres y al polvo volverás. Aunque había vivido un jardín de generosidad, hermanos, Adán y Eva, que Dios les había dado, rodeado por todo lo que necesitaban para la vida de salud, ahora estaban condenados a la dificultad y el esfuerzo. Ahora tenían que trabajar duro para obtener todos los alimentos, para obtener toda su comida, su vestimenta. Díganme si nosotros no caemos en este tipo de ansiedad. Antes de conocer a Cristo, estábamos hundidos en la ansiedad y la preocupación. No tengo trabajo, no sé cómo voy a pagar la casa, la renta, el carro, la comida, la ropa de los niños. Esa ansiedad, esa preocupación de producir el alimento. Pero antes de que este ay llegara a la vida del hombre, había una abundancia, habían unas riquezas en nuestras vidas, pero fue hasta que caímos o hasta que el hombre cayó en pecado que estas ayes vinieron a la vida de ellos. Pero en la cruz todo esto fue suspendido, fue levantado, fue quitada toda esta autoridad. Pero lo que queremos mostrar acerca del poder de la cruz es de dónde venimos nosotros causando que Cristo se subiese a un madero. Desde allá de Génesis venimos viendo esto. El ay número 4, aquí está, vamos a desplegar las partes que hay que llenar del ay número 4. Aquí están. Y luego el número 5,
vimos ya el 4. El número 5 está acá. Y 6. Aquí estoy desplegando todo para que ustedes lo puedan llenar. Esto es importante, hermanos, que ustedes puedan ver este video, llenen las partes que hay que llenar, y cuando lleguen a su clase, pues el líder le es un poco más fácil porque ustedes ya han llenado y solo aprovechan el tiempo para la explicación que su líder tiene. Entonces, en el ay número 5 dice que es el ay de la muerte. Veníamos viendo ya 3 ayes atrás que tenían que ver. El tercer ay tenía que ver con la ansiedad y la preocupación de producir los alimentos para nuestra familia. La ansiedad de cómo lo voy a hacer. También vimos el número 3, que era un dolor y sufrimiento acerca de nuestra vida, la opresión del diablo sobre nuestra vida. El número 2, y la culpabilidad y la condenación. Entonces ahora en el quinto vemos la muerte. Acuérdense que también al fallar Adán y Eva, ellos entregaron la vida en la mano de Satanás. Entonces estaban condenados a la muerte. Dice, la enseñanza dice, el hombre fue aislado de la fuente de su vida, que era Dios, era la fuente de la vida del hombre, al pecar o por el pecado. La muerte es el resultado de nuestro pecado y es la suerte común de todos los hombres, de acuerdo a Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, la muerte es el resultado de nuestro pecado y es la suerte común de todos los hombres. Romanos 12:12. Sin embargo, la Biblia nos dice que la muerte física no es el fin, porque el hombre está destinado a morir una sola vez. Después de esto, enfrentarse con el juicio de Dios, de acuerdo a Hebreos 9:27 y 28. Pero por medio de la muerte de Jesús, el juicio de muerte ha sido quitado y llevado al juicio, ha sido quitado. Él ha llevado el juicio por nosotros. Entonces, mire la condición de muerte donde estábamos. Pero ¿a dónde estamos ahora? Aquí en Hebreos 2:14 nos encontramos en una situación favorable. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El verso 15 dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Me encanta el final del punto número 5, del ay número 5. Pero por medio de la muerte de Jesús, el juicio de muerte ha sido quitado. Gloria a Dios, recuerde esto, el juicio de muerte ha sido quitado. Él llevó el juicio por nosotros, y es lo que nos dice Hebreos 2:14. Entonces, todo esto sucede ¿dónde? En la cruz. Si usted analiza los versículos bíblicos que hemos leído de Hebreos 2:14, es en la cruz donde se lleva todas estas victorias. Amén. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, entonces no hubiéramos tenido estas victorias. Continuaríamos con muchos ayes en nuestras vidas. Recuerdo cuando Jesús le anunció a sus discípulos que él tenía que ser crucificado, que todos los padecimientos, y Pedro reaccionó así bien alebrestado, salió con esa actitud que se muestra en la Biblia, un hombre que no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. No, ¿cómo va a ser que vas a padecer estas cosas tú? No entendía que si no se subía a ese madero, a ese árbol, a esa cruz, entonces no hubiéramos podido ser librados o no hubiera podido ser quitado de nosotros ese juicio. Ok, el ay número 6. El ay número 6 tiene que ver con el rechazo y separación de Dios. Vamos a leer aquí en nuestra enseñanza. El hombre fue echado del jardín y ha sido un náufrago espiritual desde entonces. El hombre en el fondo es un ser rechazado. Recuerde, en el momento que pecamos,
nosotros fuimos rechazados. De hecho, nosotros rechazamos a Dios porque no nos sentíamos dignos de poder hablar con Él. Eso es lo que, hablando de Adán y Eva. Al igual, cuando una persona está en pecado, rechaza a Dios, no quiere ir a la iglesia. Los seres humanos que no anhelan ir a la iglesia, que no anhelan estar en la casa de Dios, es porque ellos han sido rechazados por el pecado, y el pecado nos hace rechazar todo lo que tiene que ver con Dios. Su pecado ha causado, continúo leyendo ahí en la clase, su pecado ha causado una separación entre él, entre el hombre y Dios. El grito más profundo de la cruz fue un grito de abandono. Si usted recuerda, Dios mío, y pregunta a Jesús, ¿por qué me has desamparado? Pregunta, porque ese es el pecado. Cuando el pecado está en nosotros, nos sentimos desamparados, nos sentimos rechazados, nos sentimos náufragos, nos sentimos solitarios, porque eso es lo que causa el pecado. Y cuando el pecado llegó a Jesús, causó en Jesús un desamparo, un abandono, y a él le dolía porque él amaba a su Padre. Jesús vino a ser un abandonado por ti y por mí, porque él no tenía ningún pecado, y fue por sus pecados y por mi pecado que Jesús fue abandonado por el Padre. No había nada más que pudiera suceder, porque al llevar nuestros pecados o nuestro pecado en sí mismo se puso fuera de los límites de la presencia del Padre. Recuerde, cuando Jesús muere, es permitida su muerte por el pecado que está en él, que lo separó del Padre. Si él no hubiera tenido ese pecado, hubiera estado cerca del Padre y la muerte no lo hubiera podido tocar. Pero en la condición que él llegó, tomó nuestros pecados, todos nuestros pecados de toda la humanidad, fue cargado a un punto donde el Padre tuvo que rechazar. Yo no veo a un padre que ama a su hijo que lo pueda rechazar, a llegar a un nivel de rechazarlo sin poder ayudarlo. Pero es eso, es el límite, es el pecado el que hizo que nuestro Padre Celestial lo rechazara. Amén. Estos son los 6 ayes que encontramos del hombre. Por la causa, esta es la causa, estos 6 ayes son la causa, la razón por la cual la cruz se estableció desde allá en Génesis capítulo 3. No se estableció en los evangelios cuando Cristo nació. Eso fue el plan ya echado a andar, porque nosotros, porque Adán, porque Eva, porque la creación existente ya había fallado a Dios y necesitaba un plan de rescate, y este fue el plan de rescate. Entonces, ahora seguimos con el siguiente tema, el punto B. Ahí el punto B en su unidad tiene que decir unidos con Él. Vamos una vez más a desplegar todo lo que tenemos que llenar. Le recuerdo que usted puede hacer pausa y luego continuar para que pueda llenarlo. Okay. Veamos, unidos con Él, el poder de la cruz está en el hecho de que Jesús llevó todos estos elementos en sí mismo en la cruz y rompió su poder. ¿Por qué el poder de la cruz? Porque en la cruz es donde se rompe el poder del pecado, de la maldición, el poder de la atadura del diablo. Es ahí donde se rompe. Venció todo factor negativo que jamás haya amenazado al hombre y rompió el poder de Satanás, que es mucho más importante que todo, que dirige todas las fuerzas para llevar al hombre a la destrucción. No es suficiente maravillarse de la obra de Jesús en la cruz, hermanos, para que esa obra sea efectiva en nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos recibirla en nuestra propia vida. Fue el poder del Espíritu Santo que Jesús ofreció para nosotros, de acuerdo a Hebreos 9:14, y dice así, pregunta, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para el servicio del Dios vivo. También es mientras permitimos que el Espíritu Santo haga la misma obra de vencer el pecado, aflicción y el poder de la muerte en nosotros que entraremos en la verdadera victoria del Calvario. Amén. Entonces, después de este punto, unidos con Él,
que aquí lo que queremos resaltar es que la obra de la cruz es excelente y maravillosa y poderosa, pero se necesita algo. Necesitamos recibir esa obra en nuestra vida, porque cuando recibimos esa obra en nuestra vida es igual a recibir a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, a morar en nosotros, y eso es lo que hace que la obra de Satanás sea rota, sea destruida, sea completamente desechada, y comienza la obra de Cristo en nosotros. Sigamos. Ahora, en el punto C, vamos a ver las afirmaciones de la carta de Gálatas acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Hermanos, es muy importante. Quizás esta clase lo deje a usted con muchas ganas de seguir estudiando acerca de la cruz. Lea el libro de Gálatas. Lea los 6 capítulos que el libro de Gálatas tiene. El libro de Gálatas es uno de los libros que más habla acerca de las afirmaciones de la cruz, que le puede dar una gran sabiduría, un gran conocimiento de ella. No solo la clase, busque tiempo y lea el libro de Gálatas y enfóquese en las afirmaciones de la cruz, porque cuando las empiece a buscar, las va a encontrar. La carta de Gálatas contiene 7 afirmaciones sorprendentes acerca de la muerte de Jesús, cada una de las cuales ilumina una faceta diferente de ella. Cuando las reunimos, tenemos un cuadro extraordinario o extraordinariamente completo de la amplia influencia de la cruz, que ese es el punto, que usted comprenda la amplia influencia de la cruz. Eso es el punto de estudiar este tema. Aquí vamos a ir leyendo las afirmaciones que hay en el libro de Gálatas, pero con el propósito de encontrar la influencia de la cruz sobre o en nuestra salvación. Para ello vamos a ir a la primera que usted tiene ahí, que es la cruz, que es la cruz y la salvación. La cruz y la salvación, voy a desplegar todo mejor y así vamos a ir viendo en esta primera afirmación. Amén. Hasta aquí vamos a llegar. Creo que hay una quinta. Ahí está. Ok, entonces vamos a comenzar. En la primera afirmación que encontramos es la cruz y la salvación. Dice Gálatas capítulo 1, verso 3 al 5, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Oiga eso. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estas palabras forman parte de un saludo introductorio de Pablo, ¿verdad? Yo sé que eso es, pero aún allí encontramos la obra de la cruz. Generalmente un saludo de la epístola de esta clase era casual o convencional, siempre lo mirábamos, pero Pablo lo usa para hacer una afirmación con respecto a la cruz, donde dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está afirmando, para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahí está la manifestación de la cruz. Ahora, dentro de esta afirmación de la cruz y la salvación, tenemos algunos puntos que necesitamos resaltar. El primero, la muerte de Jesús fue tanto voluntaria como planificada. ¿Por qué necesitamos aprender esto? Porque fue planificada, porque es la única forma en que pudiéramos alcanzar salvación, ¿verdad? Se necesitaba un plan de rescate y el plan de rescate salió de acuerdo a cómo se pagaba el precio de la ley, en la ley. Ahora, voluntaria, que es sumamente importante recordar, voluntaria porque fue por amor. Por un lado, se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, libre y voluntariamente. Él lo hizo libre y voluntariamente. Por el otro, su autoentrega fue conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La muerte del Hijo se dio al propósito y la voluntad de Dios Padre, que ya había sido
predicha en las escrituras del Antiguo Testamento, pero Jesús abrazó este propósito por decisión propia. En su voluntad se puso a hacer la voluntad de su Padre. Por eso Él dijo, mi vida yo la pongo por ustedes. Él se las dio a ellos. No es que ellos se la quitaban, porque Él tenía la autoridad para llamar ángeles, compañías de ángeles que vinieran a pelear por Él, pero no lo hizo, porque Él se puso. No es que se la quitaron, no es que lo forzaron, Él se puso. Entonces, el segundo punto que tenemos que ver es que la muerte de Jesús fue por nuestros pecados. El pecado y la muerte están integralmente relacionados en todas las escrituras como una causa y efecto. Como hemos visto, generalmente el que peca y el que muere son la misma persona. Si bien los pecadores somos nosotros, la muerte es la de Cristo. Fíjese esto lindo, porque nosotros pecamos y deberíamos de haber muerto en la cruz, pero nosotros pecamos y es Cristo el que va a la cruz. Él murió por nuestros pecados, soportando la pena en nuestro lugar. Son cosas que debemos de resaltar, que el apóstol Pablo nos lo muestra en la carta de los Gálatas. Tercero, el tercer propósito de la muerte de Jesús es rescatarnos. La salvación es una operación de rescate llevada a cabo a favor de gente cuya situación es tan desesperada que no pueden salvarse ellas mismas. En particular, murió para rescatarnos del presente siglo malo, que es lo que decía en los primeros versículos de este capítulo 1 de Gálatas. El cuarto, el resultado presente de la muerte de Jesús es gracia y paz. La gracia es su libre e inmenso favor para nosotros. La paz es la reconciliación con Él y entre nosotros. Lograda por medio de ¿qué? De la gracia de Jesús. Por eso dice en Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El llamado de Dios es un llamado de gracia y el evangelio de Dios es un evangelio de gracia. El número quinto, que lo vemos allá bien al fondo, el resultado eterno de la muerte de Cristo es que Dios será glorificado para siempre. Son notables las referencias a la gracia y a la gloria de los versículos de Gálatas 1, del verso 3 al 5, como parte de la misma oración que Pablo hace. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice, que os dio que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Es lo que Él hizo. Aquí entonces es una obra de oración compacta. Tenemos la primera afirmación de Pablo sobre la cruz en la carta de los Gálatas. Si bien fue algo resuelto eternamente por la voluntad del Padre, Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente por nosotros. La naturaleza de su muerte fue la penalidad por nuestros pecados y su propósito fue rescatarnos de la vieja vida y transferirnos a la nueva, en la cual recibimos gracia y paz ahora. Y Dios recibe gloria por siempre, porque nosotros debemos de darle la gloria a Él por siempre, por esa grande bendición. Okay. La segunda afirmación que vamos a encontrar ahora está en Gálatas 2, 19 al 21, y es la cruz y la experiencia. Porque yo, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 19 al 21, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo por mí. Pero el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si no estuviésemos ya familiarizados con el versículo Gálatas de 2:20,
con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos resulta sumamente extraordinario el que Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato. Es un hecho histórico comprobado porque estaban muchos testigos que pidieron que fuera crucificado. Pero, ¿por qué quería decir Pablo al escribir que él había sido crucificado con Cristo cuando Pablo no estuvo con Cristo ahí, cuando fue crucificado? Entonces esa es la pregunta que sale de este punto, la cruz y la experiencia. Pero es que lo que Pablo nos está queriendo decir es como hecho físico, está perfectamente claro que no ha ocurrido así como él lo pone ahí, que él estuvo en la cruz con Cristo, o fue uno de los dos maleantes que fue crucificado con Cristo. No, es como un hecho espiritual que Pablo está diciendo, con Cristo juntamente he sido crucificado, pero es un hecho espiritual, en un ámbito espiritual, es lo que Pablo está diciendo. La experiencia de la cruz nosotros la podemos venir y sentir espiritualmente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. El precio que analizamos en el contexto, porque hay un precio que se puede analizar en el contexto de este capítulo 2, ese está en Gálatas 2. Si usted va y revisa Gálatas 2, del verso 15 al 21, usted va a encontrar el contexto de lo que Pablo está diciendo. Cuando Pablo dice que juntamente con Cristo hemos sido crucificados, lo que lo está diciendo es en un ámbito espiritual. Cuando usted renuncia al pecado, cuando usted se clava en esa cruz con Cristo, ahí muere al deseo pecaminoso. Se está refiriendo en general a la justificación, a la forma en que Dios justo pudo declarar justo a los injustos. Pero en particular sostiene que los pecadores son justificados no por la ley, sino por la gracia de Dios, mediante cual la fe que usted puso en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que Pablo dice, pues por la cruz, dice, por la condena y el pecado que establece la muerte por la pena correspondiente. ¿Por qué será? Pues por eso, porque ahí en la cruz se condenó todo, en la cruz se pagó todo el pecado. Entonces, hermanos, la función de la ley es la de condenar, no la de justificar. Amén. Entonces, por eso es que en esa cruz de Jesús nosotros somos condenados, pero también somos justificados porque Cristo pagó allí en la cruz por nuestros pecados. Amén. Entonces, esto es sumamente importante cuando analizamos también los versos 2:19, que dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Cristo, porque cumplo, casi dice Pablo, porque cumplo sus demandas cuando con Cristo estoy juntamente crucificado, ahora yo puedo vivir. Amén. Por eso es que era importante este punto número 2 que encontramos acerca de la cruz de Jesús. Amén. Continuamos. Recuerde que estamos viendo las afirmaciones de la carta de los Gálatas acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Vamos por la tercera ahora. En la tercera afirmación tenemos aquí un par de cositas que desplegar. En la tercera, ya estamos hablando del capítulo 3. Se recuerda que en la primera estuvimos en Gálatas capítulo 1, del 1 al 6. En la 2, en el punto número 2, vimos a Gálatas capítulo 2, del 19 al 21. Y así estamos ahora en Gálatas capítulo 3, la cruz y la predicación. Hay mucho que aprender de estos textos acerca de la predicación de Jesús. Primero, predicar el evangelio es proclamar la cruz. Eso es lo que nos dice en Gálatas. Acusa a los Gálatas de la necedad. Vamos a leer Gálatas para que tengamos un contexto un poquito más claro. Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3 dice, mire cómo los exhorta. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiere
saber, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?, les dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? A causa de los Gálatas que tenían esa necedad, 2 veces usa el término insensatos. Les pregunta 2 veces, ¿por qué son insensatos? Su necedad es tan poco característica y tan inaceptable, porque es cuestión de que Pablo le está preguntando, ¿dónde? No es una característica que Pablo les conocía. Es inaceptable. Por eso les pregunta, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién los engañó? ¿Quién les puso una nube en sus ojos para que no pudieran ver lo que yo les había enseñado? Jesucristo fue presentado claramente ante ellos como el que fue crucificado por ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces podían imaginar que habiendo comenzado su vida cristiana por la fe en Cristo crucificado, necesitaban continuamente continuar ahora querían continuarla mediante sus obras? Eso es lo que estaba pasando aquí en este capítulo, que ellos habían comenzado viendo que la cruz había sido un acto de amor y de voluntad propia de Jesús, y que esa es la que los traía salvación, pero después ellos querían alcanzarla por medio de logros personales, por medio de sacrificios. Entonces, por eso es que los exhorta, y aquí es donde estamos viendo, tratando de desglosar este capítulo 3. Entonces, primero, predicar el Evangelio es proclamar la cruz. Pero el Evangelio es esencia, las buenas noticias de Cristo crucificado. Eso es cuando nosotros proclamamos el Evangelio. Es la esencia de un Cristo crucificado. ¿Qué podríamos decir si estamos predicando la esencia de un Cristo crucificado? Del amor, de la voluntad, de lo que Él hizo por usted y por mí. Número 2, o segundo, predicar el Evangelio es proclamar la cruz visualmente. La cruz, ver la cruz en nuestra vida. ¿A dónde vemos la cruz en nuestra vida? Pues como vimos en los 6 ayes del hombre, que ahí la cruz vino a quitarnos todos esos ayes, la culpabilidad, la confusión, la desesperación, la necesidad. ¿Verdad? Número 3. Tercero, predicar el Evangelio es proclamar la cruz visualmente como una realidad presente. Entonces, ahora esa realidad presente está aquí con nosotros y tenemos que llevarla. Jesucristo fue crucificado por lo menos 15 años antes del momento en que Pablo escribió, y en nuestro caso casi 2000 años. Lo que Pablo hacía con sus predicaciones era sacar ese acontecimiento del pasado y trasladarlo al presente. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, predicar la cruz en el tiempo presente. Ahora escuchamos un mensaje acerca del arca de Noé, ¿verdad? ¿Cómo lo traemos al presente? ¿Cómo lo traemos a este mundo presente? ¿Cómo representamos esa arca ahora? ¿Quién es el arca? Es las iglesias que están predicando, que están preparando un lugar para que la gente llegue, escuche el mensaje y puedan ser llevados a la presencia de Dios. El día del diluvio lo representaríamos como el día en que Cristo viene en el sonar de su trompeta. Amén. Punto número 4, predicar el Evangelio es proclamar la cruz como una realidad visual, presente y permanente. La cruz nunca cesará de ser para los creyentes, el poder de la cruz para salvación. Tenemos que tenerlo visualmente presente y permanente. Dígale usted siempre, el poder de la cruz es para salvación. Y el quinto es proclamar la cruz también como el objetivo de la fe personal. Su propósito era persuadir que acudiesen y pusiesen su confianza en Él como Salvador crucificado. Eso es lo que Pablo les quería decir a estos Gálatas, que mantuviesen su fe en aquel quien fue crucificado. Entonces, esta es la tercera afirmación que encontramos en el libro de los Gálatas. Vamos a la cuarta.
La cuarta afirmación tiene que ver con la cruz y la sustitución. En Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y la ley no es por fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. La cruz, el cuarto sería la cruz y la sustitución. Estos versículos constituyen a una de las exposiciones más claras de la necesidad y del significado de la consecuencia de la cruz. Primero, todo el que confía en la ley está sujeto a la maldición, porque la ley solo sirve para condenarnos, no para salvarnos, para mostrarnos dónde estamos mal. Es Cristo quien nos salva. Segundo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse Él maldito por nosotros. Ahí estamos viendo cómo Cristo tomó el lugar, se convirtió en maldito, se convirtió en la persona indeseable por nosotros. Amén. Tercero, Cristo hizo esto con el fin de que en Él la bendición de Abraham alcanzase a la generación, a los gentiles por la fe. Eso era la puerta que se nos abrió a nosotros los gentiles. Viene desde allá, desde la fe, no es de la ley. Ahí podemos ver que Abraham existió antes de la ley. Por eso es que la gracia de Dios ya había existido desde antes. Hermanos, si usted analiza este versículo o estas citas bíblicas, usted se da cuenta que la gracia vino antes de la ley. O sea, si venimos a decir que la gracia es después de la ley, estaríamos erróneo, porque si usted ve la fe de Abraham, lo que son justificados por la fe, Abraham estuvo antes de la ley. Amén. Entonces, continuamos viendo el quinto, ¿verdad?, el sexto y el séptimo. Todas estas cosas las encontramos en el libro de Gálatas. En el quinto punto de lo que encontramos en el libro de Gálatas es la cruz y la persecución. Y Gálatas 5:11 y Gálatas 6:12 son los versículos a tocar, y dicen los versículos así. Dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de cruz. Todo lo que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hermanos, predicar la circuncisión era predicar la salvación por la ley, es decir, mediante el éxito de los logros humanos. Cuando se predicaba la circuncisión, con este mensaje se eliminaba la ofensa de la cruz, que equivale a no poder ganar nuestra propia salvación, porque nadie puede ganarse la salvación mediante la ley. Un evangelio así no exige de persecuciones, porque en aquellos tiempos, cuando Pablo estaba predicando, no le iba a exigir ninguna persecución si predicaba bajo la ley o la ley, porque eso era lo único que conocían los judíos. Pero para predicar la cruz, como dicen Pablo en Gálatas 3:1, es predicar la salvación por la sola gracia de Dios. O sea, pongámonos ahí en el punto de Pablo. ¿Dónde estaba Pablo predicando? Estaba predicando a un pueblo que solo creía en la ley de Moisés, mas no creía en lo que es la gracia de Dios.
un mensaje así es una piedra de tropiezo para cualquier grupo, como los fariseos, los saduceos, los escribas, todos esos iban a ser fieles enemigos de Pablo, porque ofende gravemente el orgullo del ser humano. Amén. Por lo tanto, proclamar este evangelio nos expone a la persecución. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que ellos tuvieron que predicar en momentos de persecución, amados hermanos, porque estaban predicando la cruz y la persecución. O sea, era la persecución, porque recuerden que ya no iban a ser salvos iban a ser salvos por gracia, no por la ley. Y entonces todo el que hablaba mal de la ley tenía que ser apedreado, porque era la ley de Moisés. Era un tremendo grave la situación, porque Pablo estaba viviendo con religiosos radicales que amaban más a Moisés que a Dios. La cruz, el punto número 6 es la cruz y la santidad. Eso se encuentra en el versículo 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso era lo que Pablo nos había estado enseñando, que ahora yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Cuando usted muere, hermano, en la cruz, usted muere, usted clava todos sus pecados en la cruz, y en la resurrección, usted espiritual, usted resucita en santidad, porque es la misma resurrección de Cristo que estamos viendo espiritualmente. Entonces, punto 7, la cruz y la jactancia. Vamos a desplegar aquí también estos últimos. La cruz y la jactancia, el 7. En el 7, en el punto 7, la cruz y la jactancia, tenemos a Gálatas 6:14. Dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que cuando él dice, lejos esté de mí gloriarme, excepto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién se iba a gloriar de la cruz de un delincuente? Nadie, hermanos, no se podía gloriar. ¿De qué se iba a gloriar? ¿De qué se iban a jactar? Si el que era muerto en un madero era maldito porque era un hombre malo. Pero de eso se tenían que gloriar, y solo lo podían hacer aquellos que tenían el conocimiento de lo que la cruz había significado para ellos ahí, de lo que Cristo había hecho en la cruz. Pero el que no sabe lo que Cristo ha hecho, no se glorifica de esa cruz, porque le da vergüenza, porque le da pena, porque es visto como un maleante, como un pícaro. Entonces no quiere hablar de jactarse de la cruz. Dice, pero continúa el versículo 14, dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como hemos visto, la cruz ocupa un lugar central en la mente de Cristo, y ha ocupado siempre un lugar central en la fe de la iglesia. Amén. Este punto 7 tiene 2 puntos que tenemos que analizar. Primero, gloriarnos o jactarnos en la cruz es verla como el modo de aceptación ante Dios. Así nos aceptó Dios, por medio de este vehículo, un vehículo de maldición. Recuerde que allí es donde nos acepta Dios a nosotros, porque ahí se lleva el juicio de nuestras vidas. Amén. La más importante de todas las preguntas es cómo nosotros, siendo pecadores, perdidos y culpables, podemos estar en pie ante un Dios justo y santo. Pues, ¿qué más? Quiera Dios que nosotros no nos gloriemos en otra cosa que no sea en la cruz, porque ¿de qué nos sirve gloriarnos? Soy un gran hombre, un hombre que tiene esto, un hombre que tiene lo otro, un hombre que tiene negocio, un gran padre, tengo hijos, tengo casa. Gloriarnos de las bendiciones cuando todo comenzó en un punto de maldición como fue la cruz. De ahí donde viene nuestra humildad, de la que nosotros debemos de hablar. Segundo, gloriarnos o jactarnos en la cruz es verla como el patrón de nuestra autonegación. Es de negarnos a nosotros mismos y hacernos a Cristo. Y hay una tercera, vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver, ya este es el final, el punto número D, la cruz en el centro de nuestra vida. Esta tiene esos 4 puntos, y este es un resumen de todo lo que hemos visto en el libro de Gálatas. Vuelvo, lo vimos bien resumido, sacando algunos versículos bíblicos para motivarlo a usted a que lea, escudriñe y encuentre más la relatividad
de la cruz en el libro de Gálatas. Fíjese bien, la cruz en el centro de nuestra vida. Hemos considerado ya las 7 grandes afirmaciones de Pablo en el libro de Gálatas en torno a la cruz en la carta de los Gálatas y lo hemos analizado en el orden en que apareció. Primero apareció la cruz, es la base de nuestra justificación. Cristo nos ha rescatado del presente siglo malo. Eso es lo que decía en Gálatas 1:4. Y nos ha redimido de la maldición de la ley. Eso es lo que dice Gálatas 3:13. Los ha hecho para que podamos presentarnos confiadamente delante de Dios como sus hijos y hijas, declarándonos justos y habitados por el Espíritu. Entonces, en resumen, en primer lugar, la cruz es la base de nuestra justificación. Allí es donde somos justificados. El punto número 2, la cruz es el medio de nuestra santificación. Aquí es donde entra otras 3 crucifixiones que podemos encontrar en el libro de Gálatas. Gálatas dice, hemos sido crucificados con Cristo. Gálatas 2:20. Hemos sido crucificados, ha sido crucificada nuestra naturaleza caída. Gálatas 5:20. Y el mundo nos ha sido crucificado a nosotros como lo hemos sido nosotros al mundo. Gálatas 6:14. Ahí están las 3 crucifixiones. Amén. De modo que la cruz significa más que la crucifixión de Cristo, incluye nuestra crucifixión, la crucifixión de nuestra carne y la crucifixión del mundo para santificarlo a todo aquel que lo reciba. El tercero es la cruz, es el tema de nuestro testimonio. El tema de nuestro testimonio, debemos anunciar a Cristo crucificado públicamente ante los ojos del mundo, que puedan ver y creer. Eso es lo que dice Gálatas 3:11. Y la cuarta es la cruz, es el objeto de nuestra jactancia. Allá en el versículo 6 de Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz es el centro de nuestra vida. Recuerde que no debemos de idolatrar la cruz. No estamos hablando de idolatrar la cruz por si a alguien se le ocurrió. No estamos diciendo cargue un dije de la cruz. No estamos diciendo ponga una cruz en su casa. No estamos diciendo nada de eso. Solo estamos diciendo de que nosotros debemos de conocer el poder de la cruz. Y con esto hemos hablado de dónde comenzó en Génesis nuestra caída, dónde está en Gálatas nuestro levante en la cruz, pero nunca hemos tratado de decir que idolatremos la cruz, solamente de conocer el poder, de mantener la humildad, de saber que hay que crucificar. Y cuando hablamos de crucificar es espiritualmente, porque nadie, como explicamos un momento atrás, nadie se sube a una cruz con Cristo. Pablo no se subió a una cruz con Cristo, pero él lo decía espiritualmente. Todo tiene un significado espiritual. Amén. Significado espiritual significa aquello que Pablo está viendo en sus palabras, que dice, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. No lo vimos con nuestros ojos, o no lo vieron con sus ojos aquellos que estaban en su alrededor, en su entorno. Él lo está diciendo en su espíritu. Él entendió el poder de la cruz, donde muere el pecado, donde resucita el espíritu, donde resucita el hombre después del juicio en la cruz. Amén. Así es que así hemos llegado al final de nuestra clase número 19, comprender la cruz en el punto del poder de la cruz. Cualquier pregunta, mis amados hermanos, siempre hágasela a su líder. Su líder buscará los medios para poder encontrar la respuesta. Una vez más, los felicitamos por continuar aprendiendo de la palabra del Señor. Esperamos que esto haya sido de una gran edificación. Bendiciones.